La muerte es una realidad ineludible que forma parte del ciclo natural de la vida. Todas las personas, en algún momento, habrán de enfrentar este destino inevitable. En el caso de aquellos trabajadores que dedicaron su vida laboral al servicio del Estado y que cotizaron en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE, una de sus principales preocupaciones es lo que ocurrirá con su pensión tras su fallecimiento. Muchas personas desconocen que la pensión otorgada por el ISSSTE no necesariamente se pierde al morir el titular, sino que puede ser heredada bajo ciertas condiciones específicas. Sin embargo, este proceso de transmisión de derechos no se lleva a cabo mediante un testamento, como ocurre con la herencia tradicional, sino que está regulado por un orden de prelación determinado por la normativa vigente del ISSSTE. La pensión es un recurso fundamental que garantiza estabilidad económica en la etapa de retiro de un trabajador. Sin embargo, tras el fallecimiento del titular de la pensión, surgen muchas dudas sobre el destino de este ingreso mensual. Existen quienes creen erróneamente que el dinero acumulado en la cuenta individual del pensionado se pierde por completo, pero esto no es así. Dentro de las disposiciones del ISSSTE, se establece que ciertos familiares e incluso personas ajenas al núcleo familiar pueden acceder a este beneficio, siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos. Quienes tienen derecho a heredar la pensión del ISSSTE y en qué orden. Las normativas que rigen el otorgamiento de pensiones dentro del ISSSTE estipulan que existe un orden de prelación, es decir, un listado jerárquico que determina quiénes pueden ser los beneficiarios de la pensión tras el fallecimiento del titular. En primer lugar, se otorga prioridad a los familiares directos del pensionado. Estos pueden ser cónyuge legalmente reconocido, esposa o esposo del pensionado, hijos menores de edad, es decir, aquellos que aún no han cumplido los 18 años, hijos mayores de edad, pero menores de 25 años, siempre que se encuentren estudiando de manera regular y dependan económicamente del pensionado fallecido. Hijos con alguna discapacidad permanente que les impida valerse por sí mismos y que dependieran del pensionado en vida, concubina o concubinario, siempre que se pueda demostrar una convivencia estable de al menos 5 años anteriores al fallecimiento del pensionado o que haya hijos en común, padres del pensionado, únicamente en caso de que estos dependieran económicamente del trabajador fallecido. ¿Puede una persona ajena a la familia recibir la pensión ISSSTE? Si el pensionado no dejó familiares directos registrados como beneficiarios de la pensión, la ley permite que otras personas puedan acceder a este recurso económico. En estos casos, pueden considerarse afiliados indirectos, los cuales pueden incluir a amigos cercanos o personas con quienes el pensionado tuvo un vínculo de apoyo y convivencia. Sin embargo, para que esto sea posible, es indispensable que dicha persona haya sido designada previamente en los registros del ISSSTE como beneficiario. En el caso de que el pensionado no haya registrado ni familiares directos ni afiliados indirectos como beneficiarios, entonces el saldo acumulado en la cuenta individual de la pensión puede ser reclamado por los herederos legales del trabajador fallecido. Para ello, se aplican las disposiciones establecidas en el Código Civil Federal, lo que significa que la asignación de los recursos se realizará conforme a lo que dicte la ley en materia de sucesión legítima. ¿Qué documentos se necesitan para reclamar la pensión ISSSTE tras el fallecimiento del titular? No basta con figurar como beneficiario registrado para recibir la pensión ISSSTE tras la muerte del pensionado. Es necesario cumplir con un trámite administrativo que involucra la presentación de ciertos documentos ante la institución. A continuación, se detallan algunos de los requisitos más importantes. 1. Acta de defunción del pensionado, que certifique oficialmente su fallecimiento. 2. Documento de identidad del beneficiario, como la credencial de elector INE o pasaporte. 3. Comprobante de parentesco o relación con el fallecido, lo cual puede incluir actas de matrimonio, actas de nacimiento en el caso de los hijos o pruebas de concubinato. 4. Clave única de registro de población CURP del pensionado y del beneficiario. 5. Número de seguridad social NSS del fallecido. 6. Comprobantes de dependencia económica. Si aplica en casos como padres o hijos con discapacidad. 7.
estado de cuenta de la pensión o documento que acredite la existencia de recursos en la cuenta individual del pensionado. Este procedimiento debe realizarse en la subdelegación de prestaciones del ISSSTE más cercana al domicilio del beneficiario. Una vez entregados y validados los documentos, la institución evaluará la solicitud y, en caso de cumplimiento de todos los requisitos, se procederá con la transferencia del pago mensual correspondiente al nuevo beneficiario. Conclusión: el fallecimiento de un pensionado no significa, en todos los casos, la pérdida automática del derecho a recibir su pensión. Existen mecanismos legales que permiten que esta prestación pueda ser heredada, ya sea por familiares directos, afiliados indirectos o, en última instancia, herederos legales. Sin embargo, es fundamental que los posibles beneficiarios conozcan los requisitos y documentos necesarios para reclamar este derecho y acudan a las instancias correspondientes para hacer efectivo el trámite. Con una correcta planeación y el cumplimiento de las normativas del ISSSTE, es posible asegurar que la pensión continúe brindando apoyo económico a quienes dependían del trabajador fallecido. Tras una vida de trabajo, el pago de la pensión suele convertirse en un ingreso importante para las familias, por lo que una vez que muere el beneficiario, hay quien lo da por perdido, pero dentro del ISSSTE se puede heredar a familia o amigos. ¿Quién y cómo se puede heredar la pensión ISSSTE? De acuerdo con las normas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, existe un orden de prelación que debe tener el beneficiario del pago mensual, estableciendo quién puede heredar su pensión. En primer lugar se debe poner a familiares directos, mismo que pueden ser su esposa/diagonal o cónyuge, hijos menores de 18 años que se encuentren incapacitados para trabajar. Hasta los 25 años, concubina o concubinario y ascendientes del beneficiario. Ahora, si dentro de los beneficiarios de la pensión ISSSTE no se registraron familiares directos, pueden haber afiliados indirectos, como lo son algún amigo o persona ajena a su núcleo. Si tampoco es el caso, el dinero de la cuenta individual de la pensión ISSSTE se puede entregar a los herederos legales del beneficiario. De acuerdo con las disposiciones del Código Civil Federal, importancia de conocer y planificar la herencia de la pensión ISSSTE, dado que la pensión es un recurso esencial para la estabilidad financiera de muchas familias. Resulta fundamental que los trabajadores afiliados al ISSSTE se informen sobre la manera en que sus seres queridos pueden acceder a este beneficio en caso de su fallecimiento. No basta con confiar en que el sistema lo hará automáticamente, es imprescindible realizar ciertos trámites en vida para evitar problemas o demoras innecesarias cuando llegue el momento de la sucesión. Una de las acciones más recomendables es asegurarse de que el ISSSTE tenga registrados correctamente a los beneficiarios en sus bases de datos. Muchas veces, los trabajadores omiten este paso o lo dejan para después, y cuando fallecen, sus seres queridos enfrentan dificultades para comprobar su derecho a la pensión. Por ello, es aconsejable que los pensionados revisen periódicamente su situación, si es necesario, actualicen la información de sus beneficiarios en la subdelegación de prestaciones del ISSSTE más cercana. Otro aspecto clave es que los beneficiarios estén preparados con la documentación adecuada. En muchos casos, la falta de ciertos documentos, como actas de matrimonio, constancias de dependencia económica o certificados de concubinato, puede retrasar el acceso a la pensión o incluso impedirlo. Es por eso que tanto el pensionado como sus posibles beneficiarios deben conocer con antelación los requisitos exigidos y asegurarse de que cuentan con todo lo necesario para agilizar el trámite cuando sea necesario. Casos especiales en la herencia de la pensión ISSSTE. Existen ciertos casos en los que la herencia de la pensión puede generar dudas o requerir un análisis más detallado por parte del ISSSTE. Algunos de estos casos incluyen: 1. Concubinos sin pruebas documentales suficientes. Si una persona sostiene que vivió en concubinato con el pensionado fallecido, pero no cuenta con pruebas fehacientes de la convivencia o de la dependencia económica, el ISSSTE podría rechazar su solicitud. Para evitar este problema, es recomendable que las parejas en concubinato obtengan algún documento oficial que respalde su relación, como una constancia de hechos emitida por una autoridad competente. 2. Hijos mayores de 18 años que estudian.
Para que los hijos del pensionado puedan seguir recibiendo la pensión hasta los 25 años, es obligatorio presentar constancias de estudios actualizadas. Si estas no se entregan en tiempo y forma, el ISSSTE puede suspender los pagos.